Buenos días en esta mañana, en esta fría mañana. Está frío, a pesar de que ya estamos en mayo. Está fresca la mañana. Y qué bueno, ¿verdad? Porque el calor también se va a venir un poco extremo, un poco fuerte. Dios los bendiga. Pues en esta mañana vamos a subir un video para una reflexión, tratando de que sea de bendición para los que les toque verlo, los que quieran verlo, y les pedimos ahí su apoyo con el me gusta. Bien, estamos meditando y reflexionando en que muchas personas muchos están confundidos, otros están seguros, otros ni seguros ni confundidos, solamente les da igual. Pero muchas personas que pertenecen a una religión, ellos creen que su religión es la verdadera iglesia. Pero déjeme decirle que una cosa es la iglesia y otra cosa es una religión. La religión es para tener una relación con Dios, pero la iglesia es el pueblo escogido de Dios para llevárselo en el levantamiento precisamente de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Porque allí es donde está la confusión, que muchos dicen que la primera iglesia pues es la de ellos, ¿verdad? Yo no voy a decir denominaciones porque no quiero ofender a nadie, pero hay personas que creen que su denominación es la verdadera iglesia. Bien, a la luz de la Escritura, este video le vamos a poner como título "A la luz de las Santas Escrituras", porque nosotros no damos una reflexión, no damos una enseñanza, sino es respaldados con la palabra del Señor. Jesucristo nos enseñó que nosotros vivimos por la palabra del Señor. Por la palabra el mundo fue hecho, el universo fue hecho por la palabra. Y por la palabra profética el Señor vino, el Señor Jesús fue prometido, profetizado, y se cumplió la profecía en su momento adecuado con el fin de traer la salvación a los hombres. Porque el hombre es pecador, se echó a perder muy pronto, se hizo pecador, se separó de Dios desde muy temprana edad de su creación. Se sintió con la madurez para vivir separado de Dios. Déjeme decirle que Dios, sí, Él se molestó y les dio un castigo, pero a la misma vez, en su misericordia, Él les proveyó la salvación. Desde entonces, desde el origen del pecado, también se profetizó la salvación para que en su momento se llevara a cabo. Dios, a través de su pueblo, Israel, quiso manifestarse al mundo, que el pueblo lo manifestara, que presumieran, por decirlo así, que tenían un Dios de poder, y que los pueblos diferentes a Israel supieran que había un Dios de poder y que Israel era el siervo escogido. Pero Israel también se pervirtió a través de los años, a través de los siglos, se pervirtió y también tomó su propio rumbo, a grado tal de que el Señor proveyó el único medio infalible de salvación, que era mandar a su Hijo a morir en una cruz. Bien, ahorita el dilema que nos tiene con la gente, que la controversia que se desata, es porque muchos defienden la religión. Nosotros no defendemos ninguna religión, no somos religiosos, aunque nos congregamos. Para muchos congregarse y tener un líder, ya sea sacerdote, ya sea pastor, ya sea ministro, para ellos eso es su religión. Pero nosotros no predicamos religión. Sí, tenemos un pastor, nos congregamos en una congregación donde el pastor abre las escrituras y a través de las escrituras nos enseña el camino a seguir, los mandamientos, la voluntad de nuestro Señor expresada en su palabra. Para nosotros es muy importante la palabra del Señor, de la cual nosotros nos alimentamos, enseñamos y nos sustentamos. Porque el Señor Jesucristo mismo, cuando fue tentado en el desierto por Satanás, dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nosotros
a la luz de las Escrituras, vamos a revelar que ya está revelado, pues nomás lo vamos a expresar, la verdadera religión para los que se creen religiosos, o la verdadera iglesia, ¿verdad? Porque no hay muchas iglesias, nada más hay una iglesia. Los redimidos por la sangre de Cristo son la verdadera iglesia. Quien acepte a Cristo como su Salvador y siga las ordenanzas del Señor, esa es la iglesia del Señor. Él es parte de la iglesia del Señor. Dice el apóstol Pedro, son piedras vivas de la edificación de la iglesia. Bien, ¿dónde vemos, dónde empieza a caminar? ¿Dónde se empieza a vislumbrar, ¿cómo se dice?, a institucionalizar la iglesia? Bien, en el libro de los Hechos, capítulo 1 leemos, ¿verdad? Leemos, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Dios les prometió algo maravilloso que le iba a dar a su iglesia cuando se levantó la iglesia. Espérense la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por eso nosotros predicamos el Espíritu Santo, predicamos la guianza y el poder del Espíritu Santo. Creemos en la sanidad divina, creemos en los milagros. ¿Por qué? Porque hay un poder que Jesús nos dejó. Él hacía milagros, resucitaba muertos, hizo muchas cosas maravillosas, porque Él tenía el Espíritu de Dios. Después, cuando Él se va, Él nos deja el Espíritu Santo, el cual nos da poder para llevar a cabo la obra del Señor. Entonces escoge a 12, estos 120, fueron los que recibieron el Espíritu Santo, que se les manifestó como lenguas de fuego repartidos en sus cabezas cada uno, y hablaron en otras lenguas. Allí está bien escrito, bien especificado cuando baja el Espíritu Santo. Pero yo lo que les quiero llevar es al fundamento de lo que es la iglesia, porque Dios escogió a 12 discípulos. 12 discípulos en los cuales Él descansó su poder y les dio enseñanzas para que ellos a través después de estos 120 que también recibieron el Espíritu Santo, fueran a llevar el Evangelio a toda criatura. Pero no solamente fueron ellos, fueron más. Después vamos a ver eso. Por lo pronto vemos a 12 escogidos. Y en el libro de Lucas 10 vemos también un cumplimiento, una ordenanza que les dio Jesús a sus discípulos para que ellos empezaran a trabajar como iglesia. Porque muchos piensan que ser la iglesia de Dios es nada más ir y congregarse cada domingo, o un domingo y un día entre semana y cumplir con una cuestión religiosa. Eso es religiosismo, sí. Pero Dios no quería eso solamente. Él quería una iglesia activa, móvil, que hiciera la obra. Por eso les dio mandamientos para que se estableciera una iglesia que trabaje, una iglesia que gane almas, que se preocupe por la obra salvadora de Dios. El mismo sentir de Él de ir a morir en la cruz, que persista en aquellos que se convierten en mártires por el amor al Señor, porque nos dio la salvación y la hemos sentido, la hemos recibido, y nosotros queremos que otros también la reciban, aun que padezcamos por ellos. Dice el Señor en Lucas 10, después de estas cosas,
designó el Señor también a otros 70. Ya había designado a 12, ¿verdad? Primeramente. Pero después de mandar a los 12 y que aquellos regresaron, después mandó a 70. Dice el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No es fácil la obra del Señor. Para los obreros del Señor es una lucha contra fieras. He aquí yo os envío. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudiremos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo, en aquel día será más tolerante el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. En fin, Dios manda a 70 personas. De primero mandó a 12, que es la base, el fundamento de la iglesia. Luego manda a los 70 cuando ya empieza a levantar los muros de la iglesia. Y dice así, que los 70 fueron y predicaron. Y regresan, dice en el versículo 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de los espíritus, que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos en que vuestros nombres están escritos en el cielo. En el video pasado les hablaba de un libro de la vida. Dios escribe el nombre de la vida cuando la iglesia empieza a caminar. Esa es la iglesia del Señor. No es la iglesia común que nosotros vamos y nos congregamos en un templo y ya por eso creemos que somos la iglesia. No, la iglesia que el Señor escoge, la escribe, la tiene en cuenta en un libro. Procura que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Cómo se escribe tu nombre? Haciendo estas cosas, obedeciendo al Señor, congregándote en una iglesia, en una congregación donde se te enseñe la palabra de Dios. Y aquí está toda la clave para ser un buen cristiano. No religioso, porque los religiosos andan hasta vestidos de una manera extravagante. Dios lo único que quiere es que seas limpio de corazón, que tus ropas limpias sean la santidad. Bien, entonces regresan los 70 y llenos del Espíritu Santo. Cuando el Señor los mandó, dice que sopló sobre ellos el Espíritu. Cuando Dios escoge a alguien o a todos las que manda, les da su Espíritu para que de esa manera tengan el poder de soportar las burlas, de soportar golpes, de soportar las circunstancias adversas. Si usted quiere saber de alguien que soportó circunstancias adversas por predicar el Evangelio, lea toda la biografía del apóstol Pablo. Está en el libro de los Hechos, allí donde Pablo describe naufragios, golpes, cárcel, todo lo que le pasó por causa del Evangelio. Y desde el momento que Dios lo tumbó del caballo para enseñarle que Él era el Salvador, su Señor, desde ese momento él le dijo al profeta cuando fue a orar por él para su sanidad, le dijo que era necesario que Pablo supiera lo que tenía que sufrir por causa del Evangelio. La iglesia de Dios es escogida con un propósito, no es solamente la salvación es lo primordial.
pero de allí hay que hacer las obras que Cristo hizo de ir y predicar el Evangelio. Es una ordenanza. No queda allí nada más en los 70. En Mateo 28 podemos leer también cómo el Señor, después de haberse estado apareciendo, después de haber resucitado y estarse apareciendo continuamente para enseñarles que no hubiera duda de su resurrección. Los que dudan de la resurrección de Cristo es porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Yo siempre he dicho esto en algunos videos, siempre recalco que el hombre ignora y erran buscando religiones, buscando la verdadera iglesia y está tan cerquitas. Solamente nos tiene que bastar obedecer la palabra del Señor. Y el Señor en Mateo 28, del 18 al 20 les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la voluntad perfecta de Dios. Este es el mandamiento más grande que Dios le dio a la iglesia: id y predicar el Evangelio. Muchos a los que yo les he predicado me dicen que nosotros exageramos, que nosotros somos fanáticos, que nosotros solamente estamos hablando lo que la gente escribió, hombres comunes escribieron en la Biblia. Y sí, hasta cierto punto tienen razón, lo escribieron hombres comunes, pero lo que ya no los hace comunes es cuando reciben el Espíritu Santo para predicar la palabra del Señor, para enderezar a un paralítico, levantarlo de su silla de ruedas, para sanar a un cáncer, para reprender espíritus, para liberar endemoniados. Allí es donde ellos no entienden que es el trabajo de la iglesia. A mí me da cierta vergüenza cuando yo sé que hay alguien enfermo, porque el trabajo de la iglesia, el mandamiento del apóstol Pablo también después es que los ancianos deberían de estar preocupados por la sanidad de las personas, por ir y sanar a los enfermos. ¿Qué les puedo yo decir? Si no leen las Escrituras, mucha gente necia que defiende una religión, la defienden, yo sé, porque no han leído, no se han sujetado a la voluntad de Dios, no han creído en Cristo como su Salvador, y por eso es que están en una religión infructuosa que no da frutos. La iglesia del Señor da frutos y crece y se alimenta de la palabra y vive en armonía. Me gusta un salmo que dice: mirad cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Desafortunadamente, por varias circunstancias, estamos separados unos de otros, pero no de Cristo. La iglesia de Cristo, aunque anden vagando por los montes, subiendo a lo más alto de las sierras para predicar el Evangelio, están unidos en Cristo. Estamos unidos en Cristo y en el Espíritu Santo. Volviendo al tema principal, es que la iglesia de Cristo nace del Espíritu Santo, se reproduce por el poder del Espíritu Santo, hace la obra de Dios por el Espíritu Santo. Jesús se fue y dijo: no los voy a dejar huérfanos, les daré el Espíritu Santo. Por eso el día de Pentecostés estaban todos juntos orando porque iban a recibir esa promesa. La recibieron y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Es importante que aquel que se cree que es de la iglesia de Cristo procure estar seguro de tener el Espíritu Santo, de haberlo recibido. Jesucristo le dijo a Nicodemo: tienes que nacer del agua y del Espíritu, porque si no naces así, no eres de la iglesia del Señor. Es imposible que a alguien predique la palabra si no es por la influencia del Espíritu Santo. Así que muchos predican la palabra o creen que predican la palabra, pero solamente son versículos sueltos, frases sueltas. Esto es una continuidad. Desde el Génesis al Apocalipsis es una continuidad, texto y contexto. La palabra se defiende por sí misma. Nosotros solo somos expositores. No tenemos ningún mérito más que obedecer la palabra de Dios. No lo hacemos por dinero, no vivimos pidiendo dádivas, lo hacemos por convicción de que estamos en el camino perfecto. Estamos viviendo la vida que el Señor quiere que vivamos. Si somos pobres, estamos
pobres y bendecidos a la vez porque tenemos las riquezas en Cristo. Cristo no tuvo dónde recostar su cabeza. El Señor le dijo a aquel hombre rico, al joven rico, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y vienes, tomas tu cruz y me sigues. El joven rico agachó la cabeza, se fue porque tenía muchas riquezas. Nosotros la riqueza que tenemos es en Cristo Jesús. Este lugar Él nos lo dio para que aquí levantáramos un altar y desde aquí demos a conocer